Cuando era niño, no había nada para comer. Yo era el mayor de 5, por lo que era mi trabajo asegurarme de que siempre dejara que mis hermanos y hermanas comieran antes que yo. La guerra avanzaba poco a poco desde la costa. A medida que se acercaba, nuestra comida se hacía más escasa. Los animales huyeron de la zona, o fueron sacrificados y consumidos por el pánico por las otras familias de nuestro pueblo. Mi padre era un hombre sabio y cauteloso, por lo que esperamos para matar a nuestros 2 pollos hasta el otoño, cuando la hierba y la corteza de los árboles se volvieron demasiado difíciles de encontrar o incomibles. Las otras familias sabían que teníamos pollos, y mi padre se quedaba despierto toda la noche, para cuidarlos. Tuvo que matar al menos a un niño, de un pueblo vecino, que se había vuelto loco de hambre, y trató de incendiar nuestra pequeña casa con una rama en llamas. Cuando las gallinas no eran más que huesos, y los huesos se habían vuelto quebradizos y porosos debido a las muchas sopas de mamá, mis padres nos enviaron a mis 2 hermanos mayores, y a mí a recolectar insectos y ratones de campo para cenar. Teníamos hambre, pero no del todo, hasta que una mañana nos despertamos con la primera helada, y no quedaba nada vivo para comer. Mis padres empezaron a discutir lo inevitable. Tal vez mi padre debería ir a la costa y vender el reloj de bolsillo de su padre a uno de los soldados borrachos, pero bien pagados. Era lo único que teníamos de valor, y la única reliquia familiar que mi padre tenía que transmitirme. No quería que se fuera. Tenía miedo de que llegara la guerra mientras él no estuviera, y yo era demasiado joven y demasiado débil para proteger a mi madre y mis hermanos menores. Le rogué que se quedara, pero él insistió en que estaría bien y prometió volver en 2 semanas. Tenía tanto miedo, y cuando él y mi madre estaban afuera preparando su cartera, rompí el reloj de bolsillo bajo mi pie, y lo volví a colocar en el escritorio medio podrido de mi padre. Mi madre lloró durante días. Mi padre hizo todo lo posible por consolarla mientras los veía quitar el cuero de las botas de mi padre y hervir la piel para la cena. A la noche siguiente, mi madre encontró una rata muerta y eliminó la enfermedad con la nieve recién caída del exterior. Y la noche siguiente llenó nuestros estómagos con huesos de rata y más nieve derretida. Mi hermano pequeño, Albert, mantuvo a todos despiertos esa noche, llorando de hambre. Rogó por todas las cosas que habíamos comido cuando teníamos un jardín y animales, estofado de ternera, panecillos blancos, maíz suculento y cordero condimentado. Hizo que todos nuestros estómagos gimieran y nos torturaran, y pronto le grité que se callara mientras mi madre sollozaba desde su habitación. Mi padre acarició el cabello de Albert durante horas, y luego volvió a su dormitorio y al de su madre, cerrando la puerta detrás de él. Albert gimió hasta que la tenue luz del amanecer se asomó a través de nuestras cortinas raídas. Podía oír a papá en su habitación, jugando con el reloj. Mi hambre había agotado durante mucho tiempo mi miedo a los soldados, y oré en silencio para que pudiera repararlo. Mi padre trabajó en el reloj de bolsillo durante todo el día y hasta la noche. Celia, mi hermana, había encontrado grillos muertos en las paredes de la panadería abandonada, y mientras los comíamos, papá salió de su habitación con mamá detrás. La sonrisa en su rostro era una que casi había olvidado porque no la había visto desde el día en que nació mi hermana menor. Nos dijo que había reparado el reloj del abuelo y que había oído hablar de un campamento de soldados cerca. 3 días, nos prometió, 3 días, y volveré con zanahorias y cordero y rollos tan grandes que te llenarán la barriga durante 1 año. Aplaudimos encantados, y corrimos alrededor de nuestro pequeño patio de tierra con una alegría y un júbilo que nos parecían un idioma extranjero. Papá dijo que todos debíamos ayudar a mamá a encontrar cosas hermosas con las que vestir la mesa. A la mañana siguiente, nos dio a todos un trozo de goma de la suela de los zapatos de mamá para masticar, y nos envió a nuestra misión después de despedirse de nosotros con un beso, y prometer que volveríamos antes de recordar que se había ido. Nos divertimos mucho ese día, juntando herraduras y fragmentos de vidrio roto.
Enhebramos trozos de cordel a través de las herraduras para colgarlos sobre la mesa y atamos el vaso a los extremos, con la esperanza de que brillaran a la luz de la lámpara. Regresamos a casa cuando se puso el sol, contentos con el trabajo del día y ansiosos por volver mañana. Todavía no estábamos a la vista de casa cuando la olí por primera vez: cebollas, caldo de pollo, cordero con especias, incluso dulces. Corrí lo más rápido que pude, dejando caer nuestros aderezos de mesa descuidadamente en mi enloquecedora búsqueda de comida. Irrumpí por la puerta y encontré a mamá en la estufa, preparando nuestra comida en una tranquila reverencia. La rodeé con mis brazos y le pregunté si papá ya estaba en casa. Sí, mi amor. Tuvo la oportunidad de encontrarse con un mercenario adinerado en el camino que estaba muy feliz de comprar el reloj de tu abuelo. La abracé aún más fuerte y me senté a la mesa mientras mis hermanos y hermanas entraban por la puerta. Encontraron sus lugares rápidamente, miradas hambrientas y expectantes en sus rostros. Papá salió del dormitorio y se sentó al final de la mesa mientras mamá traía una fuente humeante de cordero hervido con especias. Ella asintió con la cabeza y nos llenamos las manos con la rica carne, sin molestarnos apenas con nuestros platos. Recordé que el cordero condimentado que había consumido con tanta ferocidad en realidad había sido enfermizamente dulce, y los acompañamientos que olí por primera vez desde lejos nunca se habían traído a la mesa. No recordaba a mi madre comiendo nada en todos los días desde que mi padre había regresado. En cambio, se había sentado en silencio junto a nosotros en la mesa, mirando el montón de carne gris que consumíamos con tanto fervor. Y mi padre no recordaba haber oído su voz desde la mañana en que se fue al campamento de soldados. Su silla se había quedado vacía, noche tras noche, y a medida que los periféricos de mi memoria tomaban forma, no podía estar completamente seguro de que hubiera estado allí en absoluto, al menos no desde la mañana. Asustado y hambriento, no pude dormir hasta las horas más oscuras de la noche. A la mañana siguiente, cuando mamá salió de su habitación, le pregunté dónde había ido papá. Ella me dijo que se había ido para convertirse en soldado, y nos envió a pelar la corteza de los arbustos en el bosque. Mi padre nunca regresó. Quizás la razón por la que no me di cuenta de lo que sucedió en ese entonces, fue porque era demasiado terrible para considerarlo, y tenía mucha hambre. Pero mamá murió hace unos días, y en la muerte me arrojó la verdad sobre mí. De su acervo de escasas posesiones me legaron una pequeña caja que no contenía nada más que un reloj de bolsillo brillante y roto. Quizás ella quería que lo recordara todo, la única esperanza de nuestra supervivencia que había aplastado bajo mis talones. El último y amoroso abrazo de mi padre antes de enviarnos a recoger aderezos para la fiesta. La carne gris demasiado sazonada. Y el olor rancio que había comenzado a salir por debajo de la puerta de mamá, se hacía más penetrante cada día. Mi padre sacrificó más por su familia de lo que la mayoría lo haría. Solía lamentarme de no tener nada para recordarlo. Ninguna reliquia familiar para transmitir a mis propios hijos. Pero ahora tengo su reloj de bolsillo, algo que no puedo darles a mis hijos. No porque el vidrio esté roto. No porque los engranajes estén rotos. No puedo desprenderme del reloj porque es una maldición que debo soportar, porque el metal brillante y retorcido nunca ha perdido el olor nauseabundo de esa carne dulce y plateada.